una lluvia extraordinaria que rebasó la infraestructura, sobre todo en los ríos, que fueron los que se desbordaron y ocasionaron el daño. Exactamente el río que se llama Maravillas y que corre de Santa María de Huejoculco, la parte alta, y en la avenida del agua, pues traía piedras, lodos, hizo un tapón y se desbordó el río, afectando a básicamente 3 comunidades: Santa María de Huejoculco, Los Héroes y Culturas de México, aquí en el municipio. Pues Gerardo, la situación es alarmante, a juzgar por las imágenes. ¿Hay cifras ya de daños? Mira, tenemos aproximadamente 300 viviendas afectadas. En los puntos más bajos, y desde luego que son los más afectados, tuvimos 1 metro de altura. Para esta fecha, para el día de la entrevista, Pepe, el sistema está controlado. Ahorita 2 puntos ya están totalmente desalojados, lavados y desinfectados. Tenemos un punto todavía que tenemos agua, en su punto más bajo tenemos 40 centímetros. Es el punto que ahorita estamos atacando, estamos trabajando. Esperamos el día de mañana ya tener también limpio esta parte. Esta es una zona que tiene 40 años, que tiene el problema, es una zona baja, una zona lacustre. Entonces, también estamos ya haciendo la infraestructura para atacar el problema de fondo. Pero mientras 300 viviendas en sus inmuebles fueron afectadas. Sí, y el problema sanitario para la población en esa zona. Tú me dirás, el problema del desbordamiento de los drenajes con aguas putrefactas, aguas negras. Esto, desde el punto de vista sanitario, también es un problema. ¿Cómo están atacando ese asunto? Es correcto. Obviamente, cuando hay desbordamiento, rebasa la infraestructura municipal, el desagüe y el alcantarillado, y entonces tenemos rebosamiento de una combinación de aguas pluviales con aguas sanitarias. Y desde luego que ese puede ser un foco de infección. Ahorita, precisamente, el presidente está en una gira con una campaña de prevención. Estamos neutralizando todo lo que son las calles con material, con cal, con plata coloidal para la gente, con cloro. Es lo que estamos haciendo, y una campaña, ya se inició el día de hoy, una campaña claro, de vacunación con la gente. ¿De cuánta gente estamos hablando finalmente, ingeniero Hernández? Más o menos estamos hablando, te decía, son 300 viviendas, alrededor de unas 800 personas en total en las 3 comunidades afectadas. En situación, digamos, más crítica. En la situación más crítica, también el presidente habilitó 2 albergues, tenemos con capacidad para 600 personas. Sin embargo, la gente no ha salido de sus domicilios. No, pues, entonces, temen el pillaje, no la rapiña. Claro que sí, Pepe, muchas gracias. A ver, ayer decidimos unos lineamientos que, en cumplimiento a la sentencia, que el objeto es regular y fiscalizar estos procesos políticos que están llevando a cabo los partidos políticos para seleccionar a ciertos cargos al interior de sus movimientos. En esa medida, tomamos, me parece que en ejes principales, 3 decisiones importantes. La primera tiene que ver con el conocimiento que debe de tener el INE de las reglas que los partidos políticos pusieron para esos procedimientos. Como estaban al interior de los partidos, pues el INE no conocía esas reglas. Les establecimos un plazo para que nos los entreguen y para que nosotros podamos tener el conocimiento de cuáles son las normas que les rigen a estos procedimientos. Ahora, además una pregunta. ¿Esto sería retroactivo al inicio de los recorridos, tanto por los aspirantes de Morena y aliados, como por los aspirantes del Frente Amplio de Oposición? Sí, es desde que inició. Desde que inició el procedimiento les pedimos todos los documentos, convocatoria, acuerdos de sus órganos internos, todo lo que tengan para que el INE pueda imponerse de esa información. El segundo tema que establecimos es qué pasa y cómo vamos a hacerle con las prerrogativas tanto de financiamiento que se les da a los partidos como las prerrogativas de radio y televisión, así como los deberes de los servidores públicos. En este apartado, lo que señalamos es el financiamiento público que se utiliza para estos procedimientos es el de tipo ordinario. No tiene que ver nada con precampañas ni campañas, sino el que se les da a los partidos de forma ordinaria para su operación. La otra regla que les pusimos es, como ellos tenían obligación, Pepe, recordemos que la Comisión de Quejas ya les había impuesto la obligación de llevar el control de gastos, lo que les dijimos ahora para efectos de fiscalización es determinarles en qué cuentas
tienen que tener esos registros contables. Y les dimos un plazo de 5 días para que todo el gasto que lleve estos procesos sea reclasificado a las cuentas contables que les dimos. Hicimos como un apartado específico para poder ahí concentrar la información contable y poderla fiscalizar. Ahora la ley. Pues primero, Pepe, llegan tarde porque esto debió haber existido desde antes. Esto no es una culpa del INE necesariamente, pero claramente el hecho de que los partidos, primero Morena y luego el resto, se evadieron y escondieron y sacaron adelante un proceso que en la ley establece que debe ser hasta a partir de noviembre. Ese hecho del adelanto de todos forzó a que el INE, por quejas de los partidos, haya tenido que instrumentar esto por órdenes del tribunal. Entonces llega tarde, pero llega. Ya habiendo dicho eso, me parece que puede establecer ciertos controles. Pero el tema es que, por ejemplo, Pepe, ahora van a fiscalizar, ahora se estableció un tope de 34 millones de pesos por persona, pero hemos visto cuánto pueden haber gastado algunos de los aspirantes de Morena. Han gastado varias veces esa cantidad probablemente. Entonces esto llega tarde. Ciertamente lo que va a hacer INE presuntamente va a fiscalizar desde el inicio del proceso interno de Morena, pero sabemos que eso es más complicado dado que esos eventos ya pasaron. Entonces, primer tema, parte de la inequidad ya ocurrió. Segundo, qué bueno que aunque sea tarde está. Y tercero, pone un cierto orden en la cancha y me parece que eso es positivo, Pepe. Sí, ahora se está pretendiendo legislar o regular, quiero decir, procesos que no están contemplados por la ley. Es decir, es una forma de tratar de adaptarse a las circunstancias provocadas, bien dices, por los partidos de uno y de otro lado. Ahora, Pepe, eso es cierto, pero también hay una cuestión de realismo. Y esto es una reflexión que hizo el Tribunal Electoral la semana pasada. Dada la realidad de los hechos y el riesgo de que el Tribunal Electoral revocara el proceso interno del Frente Amplio por México y el de Morena, lo cual muchos pensaban que era lo correcto desde el punto de vista legal, lo que te podías haber enfrentado, y esto era un riesgo muy grande, era el desacato, porque simplemente los aspirantes de ambos lados podrían haber dicho, bueno, está bien, ya revocaste el proceso interno del Frente Amplio y de Morena, pero yo tengo libertad de asociación, yo tengo libertad de expresión, yo puedo viajar, yo puedo reunirme con personas. Y el riesgo que se corría entonces es que cada aspirante, sin que hubiese un proceso formal, pudiese haber seguido con sus recorridos y en los hechos haber sido continuado este hecho. Entonces también es cierto que la autoridad a veces se enfrenta al hecho de que o te adaptas forzosamente, dado que hay límites a lo que la ley puede hacer, o simplemente revocas, pero te enfrentas al riesgo del Se trata de un hecho, me refiero a la noche trágica de Iguala, que nos permite descubrir parte de esa complejísima realidad que se vive en muchas regiones del país. Yo diría que un primer elemento a considerar es el contexto, es decir, que estos hechos se dan en el contexto de Iguala, pero también en el contexto de la normal de Ayotzinapa. Es decir, recordar, por un lado, que estos jóvenes desaparecidos habían llegado a Iguala con el propósito de secuestrar algunos camiones que les permitirían venir a la Ciudad de México para sumarse a la conmemoración del 2 de octubre. Pero decir también que la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa es una normal con una tradición de lucha de muchísimos años. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque de esa normal egresaron los dos líderes más emblemáticos de las guerrillas mexicanas de la década de los 60 y de los 70. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Exactamente. Es decir, estos dos líderes importantes de la guerrilla mexicana son egresados de Ayotzinapa. Y en esa escuela normal los tienen como un gran referente, lo cual se traduce en ¿qué? Se traduce en que profesores y estudiantes no están pensando meramente en ser profesores en las comunidades rurales, sino
activistas sociales y en gran medida están preparándose para una transformación radical de México. ¿Pero eso qué tiene que ver? Todo eso tiene que ver con el hecho de que estos jóvenes que son los desaparecidos tienen una militancia política muy importante. Indiscutible. Y que entonces el otro elemento de contexto es Iguala. Iguala es la tercera ciudad en importancia en el estado de Guerrero, solo después de Acapulco y de la capital Chilpancingo. ¿Y qué ocurre en Iguala? ¿Qué es lo que descubre, entre otras cosas, el GIEI? Lo que ocurre en Iguala, y que queda muy asentado en las primeras investigaciones del GIEI, es que se ha convertido en un narcomunicipio, que bajo la presidencia de José Luis Abarca y con su mujer María de los Ángeles Pineda, que es hija y hermana de líderes del grupo criminal Guerreros Unidos. Entonces lo que tienes es un narcomunicipio. Y el otro hallazgo del GIEI, que a lo mejor fue también de Murillo Karam, pero Murillo Karam no lo incluyó en sus conclusiones. Y yo podría suponer por qué razón, que cuando el procurador Murillo Karam tiene los elementos de análisis, antes de proceder públicamente, los lleva al presidente Peña Nieto. Y seguramente el presidente le dijo: todo eso está muy bien, pero excluye al ejército, excluye a las instituciones públicas. Y Murillo Karam... Ejército, Marina, CISEN. Exacto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.